derribando la estatua de Nabucodonosor. Tiene como subtítulo Una identidad forjada a fuego. Hoy vamos a hacer la introducción. Una primera parte tiene que ver con algunos aspectos generales y la segunda ya entra en el tema en sí mismo, ya que este mensaje que se centra esencialmente o comienza centrado en el libro del profeta Daniel, un libro escrito en la segunda cautividad de los israelitas. La primera fue la larga cautividad de Egipto, de la cual Dios los sacó para revelarles que eran su pueblo elegido a través del liderazgo de Moisés. Y luego la segunda cautividad es la cautividad en Babilonia, producto de su desobediencia y de no oír al profeta que Dios levantó en ese tiempo, que era el profeta Jeremías. Una cautividad que duró 70 años. Bueno, de algún modo se extendió después, pero respecto a esa cautividad más férrea, de una dependencia absoluta y de la eliminación de su propio espacio territorial de identidad, duró 70 años. Vamos a ver dos aspectos de este derribar la estatua de Nabucodonosor. Hoy vamos a ver esos dos aspectos y el segundo que vamos a revisar hoy va a abrir un camino que se va a extender un poco más a lo largo de un tiempo que el Señor sabrá cuánto va a ser. Tenemos entonces el libro de Daniel. El capítulo 1 del libro de Daniel dice muchas cosas, pero yo quiero enfatizar una en particular, que es un ejemplo de una identidad clara y firme en medio de una cultura y una sociedad distinta a esa identidad. Los israelitas son llevados en cautiverio a Babilonia, un mundo absolutamente distinto al de ellos, desde el idioma hasta las costumbres alimenticias, vestimenta, de creencias, de modos de materiales de vida, todo era distinto, el tipo de ciudad, de arquitectura, todo era distinto. Y por tanto, la tendencia general hubiera sido adecuarse a esa nueva cultura, más aún si ellos no iban en calidad de personas libres, sino que de esclavos. Daniel y tres de sus amigos, que ocupaban posiciones importantes en la sociedad israelita, no eran cualquier persona, son llevados a la corte de Nabucodonosor y se les quiere asimilar. Esa es una estrategia que utilizaron muchos imperios para absorber a quienes ellos dominaban. Era tomar a los líderes de ese pueblo, a los príncipes, princesas, y educarlos en su cultura. De manera que luego, si dejaba de haber ese periodo de dominación por la fuerza, ellos se hubieran adaptado tanto a esa cultura que siguieran siendo sus aliados, ¿sí? Y tuvieran una mirada al mundo que fuera la mirada que tenían esta cultura que los dominó. Lo primero que deben hacer ellos entonces es resistirse a esa asimilación. Y no era fácil, porque como les digo, iban como esclavos. Desde pequeños gestos, no comer la misma comida, ¿no? No aplicar las mismas costumbres. El capítulo 1 nos va a hablar de esto, de la importancia de conocer cuál es nuestra verdadera identidad y tener el coraje y la decisión de sostener esa identidad aún en medio de un mundo distinto, de una cultura, de una sociedad distinta. Esto requiere consistencia, esto requiere coraje, pero también requiere de partida saber cuál es nuestra identidad, porque si tenemos confusiones en nuestra identidad, va a ser muy difícil que sostengamos eso en medio de un contexto adverso. Eso es lo que nos ocurre hoy. Si uno ve las noticias, si uno lee los diarios, si uno ve las redes sociales, lo que habla el mundo, lo que describe el mundo, no es lo que nosotros sabemos que es la verdad. Del modo en que se describe a las personas hoy, no es el modo en que sabemos que somos
los seres humanos en cuanto a creación de Dios. Por eso el tema de la identidad es clave. El capítulo 2 va a surgir una historia muy conocida, que es el sueño de Nabucodonosor. Él tiene un sueño, no lo entiende, le pide a los adivinos que se lo expliquen, ninguno se lo puede explicar y él se enfurece. Bueno, es más complejo lo que pide, porque él pide que le expliquen el sueño sin darlo a conocer, o sea, deben adivinar todo, adivinar cuál es el sueño y describir la explicación. Y Daniel le pide a Dios que le ayude, que le revele el sueño y le da la explicación. Vamos a ir sobre eso. Ese es el capítulo 2. Y con esto quiero iniciar una descripción de un grupo de 6 capítulos dentro del libro completo de Daniel, que son los capítulos 2 al 7, que se despliegan como un verdadero espejo. En el orden que van, 2, 3, 4, y luego el 4, 5 y 6 se espejan uno con el otro. ¿Cuál sería el capítulo espejo al sueño de Nabucodonosor? El capítulo 7, con el sueño de Daniel. Allí, Daniel ahora es el que sueña. Paradójicamente, luego de que él había podido explicar, había tenido la revelación y la iluminación de Dios para explicar un sueño que nadie más pudo explicar, él mismo no puede entender su propio sueño. Y debe aparecer un ángel que se lo va a explicar. En esta primera parte nos vamos a centrar en esto, en el contenido del sueño de Nabucodonosor y el sueño de Daniel. Lo vamos a explicar esencialmente a través del sueño de Nabucodonosor, pero lo que va a contener el capítulo 7 sobre el sueño de Daniel viene a reforzar una proyección de lo que se nos presenta en el capítulo 2. Y ambos capítulos en realidad tienen una clara connotación de una de las características del libro de Daniel, que es un texto en este sentido escatológico, o sea, habla del final de los tiempos. Es un libro que se conecta con el libro de Revelaciones, conocido también como Apocalipsis, respecto a la descripción de acontecimientos que ocurrirán en el futuro. Vamos pues a el sueño de Nabucodonosor. Está, como decíamos, esencialmente en el capítulo 2, un versículo importante, es el versículo 21, ya lo vamos a ver. ¿Y de qué nos habla este sueño? Nos habla del gobierno de Dios sobre las naciones. Esto es que sin importar los acontecimientos que veamos, debemos recordar que Dios gobierna la historia. Dios pone y saca gobernantes. Dios tiene el control de todo el proceso histórico de la humanidad. Y esto se lo va a revelar a uno de los hombres más poderosos, si no el más poderoso del mundo de aquella época, a Nabucodonosor. Él le va a revelar de que este acontecimiento que pareciera ir contra el pueblo de Dios, y claro, va contra él como consecuencia de sus propias decisiones de apartarse obcecadamente de la voluntad de Dios, no es algo que escape a la voluntad de Dios. Vamos a ver un pequeño video y luego lo vamos a comentar.
Este es un resumen del sueño de Nabucodonosor, el cual Daniel después deberá explicar a Nabucodonosor. En este sueño vemos cómo se le presenta a este gobernante del imperio babilónico, su propio imperio con la cabeza de oro, y los imperios que seguirán a él, el medo-persa, el torso de plata, el griego, bronce, el imperio romano, de hierro. Y los pies de barro tienen varias interpretaciones. Podría ser el periodo en el cual en Jerusalén hay una alianza entre el poder romano, representado en Poncio Pilatos, y el restablecimiento en alguna medida del poder judío en la persona de Caifás, el sumo sacerdote del Sanedrín. Una alianza de dos poderes. Hay otras interpretaciones que hablan de lo que sería posteriormente en el mundo moderno el imperio británico y otros imperios. Hay otra interpretación que habla de los grandes poderes actuales, aún existentes, ¿no? Como son Estados Unidos, Rusia y China. Sin importar cuál sea, porque comparto la opinión de que todas estas interpretaciones sobre los pies de barro son correctas. De lo que está hablando son de la sucesión de grandes poderes en la historia de la humanidad. Y si pensamos, cada uno fue sucediendo al otro. Como dicen algunos historiadores, se presenta un ciclo de surgimiento, esplendor, decadencia y desaparición. El ciclo histórico de los grandes poderes humanos. Ninguno se ha sostenido permanentemente, han sido reemplazados unos por otros. Y entonces está presentado aquí un proceso histórico. El libro de Daniel fue escrito mientras los israelitas estaban como prisioneros en Babilonia. Babilonia era el mayor imperio. No ocurría todavía lo que iba a ocurrir después, que Babilonia caería y sería reemplazada por el imperio medo-persa. La invasión de Ciro, de Darío, y que también aparece en la escritura, y posteriormente caerían ellos también y surgiría el imperio griego, que tendrá su mayor expansión con Alejandro Magno, y luego caería el imperio griego y se levantaría el imperio romano, y así sucesivamente, ¿no? Pero este sueño, como profecía, resume el final de esto con una gran roca que derriba esta estatua, esta escultura, esta edificación humana. Las estatuas son conmemorativas, ¿no? Las estatuas se levantan, a veces tienen un objetivo decorativo, pero muchas veces en esta época se levantaban para honrar algo, para alabarlo, ¿no? En el mundo egipcio, por ejemplo, las estatuas representaban a los faraones. En el mundo romano y griego, a los reyes o emperadores. En la Edad Media representaban también a quienes eran dignos de honra, de honor, o incluso de adoración. Son las construcciones humanas, representan las construcciones humanas que son dignas de admiración humana, o sea, el hombre admirado por su propia obra, admirando su propia obra y ensalzándose a sí mismo. Pero este sueño nos muestra que todas esas construcciones humanas surgen, tienen un momento de esplendor, se debilitan, caen y desaparecen, y son reemplazadas por otras. Pero este ciclo tiene un final, y ese final es esta gran roca que termina derrumbando la estatua, derrumbando todo lo edificado por el hombre. Creo que a esta altura, con todo lo que hemos compartido domingo a domingo en el largo recorrido que hemos seguido con cada uno de ustedes como miembros de esta casa iglesia, no es necesario profundizar sobre lo que voy a indicar ahora. Y es que esta roca es Jesucristo. Esta roca es la entrada de Dios en la historia al hacerse hombre a través de Jesucristo. Y entonces podríamos
entender que estos pies de barro son efectivamente Roma y los judíos, que son impactados por la llegada de Cristo, y aunque el relato histórico nos habla de una aparente derrota, Cristo crucificado, muerto y sepultado, sabemos que esto echó por tierra toda la lógica del dominio romano y de la religiosidad judía. Pero también podemos proyectar esto en un segundo cumplimiento a través de la segunda venida de Cristo, que echará por tierra definitivamente todas las culturas, modos de gobierno, mentalidades, construcciones humanas. Por eso decía que es correcto cualquiera de las interpretaciones que mencioné a estos últimos ejemplos de poder o estructuras de ordenamiento humano para los pies de barro. Lo más importante de este sueño es la descripción de un ciclo histórico de esfuerzos humanos que finalmente serán derribados por Dios. Esta es la primera interpretación de derribar la estatua de Nabucodonosor. Tiene que ver con algo que va a hacer Dios, que es derribar todas las estructuras humanas para levantar el reino de Dios. Y el reino de Dios se acercó a este mundo con la primera venida de Cristo. El reino de Dios está expresándose en el mundo desde hace 2000 años. Se expresa a través de ti y a través de mí, a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo obrando en el mundo. Y será establecido de manera evidente al final, antes de que llegue el final de los tiempos, con la segunda venida de Cristo. Vamos a agregar algo más sobre este gobierno de Dios sobre las naciones. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. El ser humano se enorgullece tanto de sus obras, cree que tiene un dominio y un control sobre las cosas, cae en esa ilusión. La historia nos demuestra que no es así. Este relato del sueño que hoy día sabemos que es real, esta sucesión de imperios, y solo hablando de la historia occidental, lo mismo ocurre en otras latitudes del mundo, el Extremo Oriente, el Medio Oriente, América, África, ¿no? Esta ilusión de poder del ser humano sobre la naturaleza y sobre los hombres incluso, no es más que una ilusión, como una niebla. Es lo que nos relata el apóstol Santiago en el versículo 14 del capítulo 4. Pero esto venía de antes, ¿no? Lo encontramos en esta afirmación. ¿Qué es el hombre que le das tanta importancia? ¿Qué tanta atención le concedes que cada mañana lo examinas y a toda hora lo pones a prueba? Esta afirmación, estos dos versículos que se encuentran en el libro de Job, capítulo 7, versículos 17 y 18, tienen una doble connotación. Por un lado, Job es consciente de la pequeñez, de la insignificancia de nosotros frente a Dios. No solo somos niebla que pasa, que no tiene casi consistencia en una mirada de una larga perspectiva de tiempo de la historia, sino que además somos tan pequeños frente a Dios. Pero a pesar de eso, y esta es la doble connotación en estos versículos de Job, Dios nos presta gran atención, nos da suma importancia como para examinarnos cada día y a toda hora estar invitándonos a reconocer quiénes somos verdaderamente, de dónde venimos, cuál es el propósito de nuestra vida y hacia dónde vamos. Dios gobierna sobre todas las naciones. Él cambia los tiempos y las épocas y pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Este es el versículo clave del capítulo 2 del libro de Daniel, el que nos habla del sueño de Nabucodonosor. Y ahí expresamente Dios le declara al gran emperador de Nabucodonosor en boca de ese siervo esclavizado, pero llevado a una posición a través de esta
revelación que Dios le da para conocer y explicar el sueño del emperador, llega a una posición de poder, de importancia cerca de Nabucodonosor. A través de esta voz, Dios mismo le dice a Nabucodonosor que es él quien lo ha puesto allí, que es él el que pone y depone a reyes. También encontramos esta otra afirmación en la Escritura. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie, humano, debiéramos agregar, hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha demostrado y le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación es digna de confianza. Daniel 2, versículos 44 al 45. Dios gobierna sobre las naciones. Es importante que lo tengamos presente cuando vemos las noticias de Chile y del mundo, cuando nos preocupamos del futuro, cuando nos preocupamos del curso que siguen los acontecimientos, del discurso de quienes lideran a la nación o a las naciones. Las palabras y los actos de los poderosos están sujetas finalmente al gobierno de Dios sobre las naciones. ¿Y qué es lo que hace él? Derriba la estatua de Nabucodonosor. Está escrito, dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 14, versículo 11. ¿Ante quién es que se va a doblar toda rodilla? Ante Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. Va a haber un momento en el cual los que creímos y los que crean y los que no creían no tendrán argumento alguno para no confesar que Cristo es Dios y tendrán que doblar sus rodillas reconociéndolo como Señor. Aunque sea de mala gana, lo tendrán que hacer porque ya será la evidencia absoluta de que esto es así. Ya nadie más podrá discutir porque no habrá cómo justificar su discusión. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto de que Cristo fue exaltado hasta lo sumo y le otorgó nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de él, ocurrió hace 2000 años. Dios en su misericordia extiende el tiempo hasta que esto tenga que ocurrir para todos, para los que lo vamos a hacer porque vamos a estar gozosos de tener en nuestra vista, a presencia nuestra, al Cristo en el cual hemos creído y al cual ya reconocemos como Señor. Sea cuanto sea que verdaderamente lo apliquemos en nuestra vida, sabemos fehacientemente que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero en aquel momento, cuando ya se haya cumplido el tiempo de gracia que vivimos hoy para que otros crean, ya no habrá otra opción que doblar las rodillas delante de Él y confesar que Él es Señor. Pero esto ya es, espiritualmente ya se hizo. Este es el tiempo de la gracia, para que los que aún no creen, crean. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Dios gobierna sobre las naciones, pero lo hace con amor, lo hace con gracia, lo hace con misericordia, respetando una característica esencial que nos dio. Somos libres. Él quiere que decidamos creer. Él quiere que decidamos avanzar en la madurez de esa fe. Él quiere que nos dispongamos
voluntariamente a eso, que ejerzamos la capacidad de la voluntad que Él colocó en nuestra alma, esa voluntad que direcciona a la mente y al corazón, que direcciona los pensamientos y las emociones, que las filtra, que las selecciona, filtrándolas a través del filtro más perfecto y absoluto, la palabra de Dios. Una voluntad cuya ancla firme es la fe, cuyo objetivo y perspectiva es la esperanza cierta, surgida del ejemplo de Cristo, de la palabra de Dios y del entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Dios gobierna sobre las naciones y esto se va a cumplir plenamente cuando ocurra esto, que está descrito allí en Apocalipsis 19, 11 al 16. El cielo se abrirá, aparecerá un caballo blanco y un jinete cuyo nombre es Fiel y Verdadero, que con justicia dicta sentencia y hace guerra. Se acabará el tiempo de la gracia, ya habrá terminado. Nosotros ya no estaremos aquí porque antes nos habremos ido con Él en el rapto o habremos sido resucitados. Los ojos del fiel y verdadero resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Está coronado. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre, la sangre que Él vertió en la cruz. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién lo sigue? Lo siguen ejércitos del cielo. Amén. Ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Ejercerá gobierno, literalmente, personalmente, materialmente aquí en la tierra, por 1000 años, junto con nosotros. Veremos aquí entonces cumplido lo que hoy somos llamados a creer. Él ya gobierna, Él está sentado a la diestra del Padre. Él ya gobierna en su iglesia, o así debiera ser. Pero Él gobernará de manera concreta en el mundo durante 1000 años. Y de allí vendrá la eternidad. Vemos pues entonces cómo la estatua de Nabucodonosor es derribada por la entrada de Dios en la historia hace 2000 años en la persona de Cristo. Pero volverá a ser derribada definitivamente cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y esto es lo que nos relata el sueño de Daniel y lo que describe los capítulos del 8 y siguientes hasta el final del libro de Daniel. Ahora quiero mostrar algunos elementos más del cuadro general del libro de Daniel antes de entrar a la segunda parte del mensaje de hoy, en esta introducción a derribar la estatua de Nabucodonosor. En el capítulo 3 aparece la historia del horno de fuego. Allí el rey Nabucodonosor es llevado por sus asesores a crear una trampa para Daniel y para los judíos creyentes. Le sugieren que edifique una estatua de sí mismo para que sea adorada por todo el pueblo. Esta estatua es una estatua completa de oro. Viene a ser coherente con el sueño que él tuvo, ¿no? El imperio que él encabeza es la cabeza de oro en el sueño que Daniel le explicó. Luego vendrá el otro de plata, de bronce, de hierro y de barro. Entonces él hace ahora una estatua ya no de los tres elementos, hace la estatua de oro puro, una estatua colosal que deberá ser adorada. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que le pusieron los babilonios a estos tres judíos, se niegan a inclinarse delante de la estatua.
y ante esa situación son enviados al horno de fuego. Lo dejo allí, ya vamos a profundizar sobre esto. Quiero tomar una imagen. El horno de fuego al cual son enviados estos 3 judíos por no renegar su identidad, no doblar su rodilla delante de quien no la deben doblar y no reconocer algo que no es digno de ser reconocido. En esta estructura espejada de capítulos entre el 2 y el 7, el capítulo que toma el mismo tema y lo vuelve a desarrollar y reforzar es el capítulo 6. Ya vamos a ir sobre él. Al capítulo 3 le sigue el capítulo 4, donde se nos presenta el orgullo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, al cual se le ha mostrado la sabiduría de Dios a través de Daniel, quien puede conocer su sueño sin que se lo hayan contado e interpretarlo y explicarlo. Y luego muestra su poder al librar a estos 3 amigos de Daniel de los efectos del horno de fuego. Se olvida de todo esto que ha visto, conocido y experimentado y se enorgullece de su propio poder. Dios debe humillarlo y lo hace entrar en locura, lo convierte en una bestia que vaga por el campo. Y esto solo va a terminar cuando Nabucodonosor reconozca nuevamente que Dios es Dios y que Él tiene el poder que tiene solo por la voluntad de Dios. El tema en este capítulo 4 es el orgullo del hombre. Veamos ahora este espejamiento en la estructura, interesante estructura del libro de Daniel. El orgullo del hombre, representado en Nabucodonosor, vuelve a aparecer en el capítulo 5, en el orgullo de Belsasar, el que sucedió a Nabucodonosor en el gobierno de Babilonia. Él se olvidó de todo lo que ocurrió con su antecesor y Dios, el Dios de los judíos. Finalmente, en un acto aberrante, en una celebración, hace traer los vasos del templo de Jerusalén para usarlos para brindar. Y cuando él profana esos vasos, Dios escribe un mensaje inentendible. Él hace venir al profeta Daniel, quien le traduce el mensaje y le devela de que por su orgullo y por ofender lo sagrado de Dios, él va a ser depuesto, y no solo va a ser depuesto, sino que va a morir. Un tema importante entonces en el libro de Daniel, y quiero que lo tengamos presente para la segunda parte que ya estamos iniciando del mensaje de hoy y que nos va a acompañar algunos domingos más, es el problema del orgullo en el hombre. El gran problema del orgullo en el hombre. El enaltecerse a sí mismo. El interpretar la realidad desde su propia capacidad y convencerse a sí mismo que esa interpretación es verdadera y es la mejor. El capítulo 6 viene a reforzar lo que ya se nos había mostrado en el 3. El poder de Dios para librar a sus hijos de las circunstancias del mundo. Ahora le toca el turno a Daniel. Hay una trampa hecha a Daniel. Se prohíbe durante 30 días que se haga cualquier tipo de oración que no tenga que ver con los ritos del pueblo babilónico. Daniel no lo cumple, obviamente, como muy probablemente tampoco se inclinó delante de la estatua en el relato del capítulo 3. Y producto de esto, es enviado al foso de los leones. Otra trampa sobre el rey. Esta trampa lo hace obligarse a sí mismo a cumplir el decreto que él emitió y contra su propia voluntad el rey debe cumplirlo. Pero Daniel es librado del foso de los leones. El capítulo 3, como el capítulo 6, contrasta con el orgullo de los capítulos 4 y 5 de estos grandes y poderosos hombres representantes de los sistemas
poderosos del mundo, contrastado con la humildad y la fortaleza, la identidad de saber quiénes son. A pesar de ser esclavos en medio de Babilonia, Babilonia también representa el sistema del mundo a lo largo de la historia, el sistema babilónico, el sistema de esclavitud, ya no con grilletes, ya no de la obligación por la fuerza, sino que la esclavitud de distinto tipo que vemos en la cultura actual. Los capítulos 3 y 6 nos muestran cómo quienes se mantienen firmes en su identidad y en saber quién es Dios y lo que puede hacer en sus vidas, son librados de los mayores peligros. El capítulo 6 representa cómo podemos ser librados de las asechanzas del diablo, que como león rugiente nos muestra sus colmillos, nos causa temor, dudas, debilidades, tristezas, pesadumbre, todo eso que afecta nuestra alma y que acongoja al espíritu, puede apagarlo o puede contristarlo. El capítulo 3 nos muestra cómo un proceso de transformación en nuestra vida, donde hay convicción, donde seguimos firmemente a Dios, puede librarnos de muchas cosas. Dejaría este capítulo como un buen ejemplo para el subtítulo de este tema, ¿no? Derribar la estatua de Nabucodonosor o transformados a fuego. Una identidad transformada a fuego. El fuego, como podremos ver, no necesariamente significa que seamos tirados literalmente a un horno de fuego, como fueron estos tres amigos, o seamos puestos en una fosa con leones. Hoy día es mucho más sutil y por tanto más engañoso. Tiene que ver con pequeñas cosas, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con cuánto sucumbimos a la cultura actual, cuánto nos restamos de hacer lo que debemos hacer con los demás, porque no sabemos cómo resistir un lenguaje soez, una palabra de superioridad y orgullo desde la ignorancia, y al mismo tiempo amar y estar disponibles para lo que Dios quiere hacer con los demás. Son tantas formas sutiles en las cuales, si no tenemos clara nuestra identidad, el poder y la obra constante de Dios en nuestra vida, podemos caer en engaños y no ser librados del horno de fuego ni del foso de leones y atravesar momentos difíciles. Dios quiere que entremos a un llamamiento de derribar la estatua de Nabucodonosor. No como en la primera parte, lo que Él va a hacer. Él lo va a hacer. Estemos o no nosotros siendo parte de ello, Él lo va a hacer. Él sucesivamente ha derribado el orgullo del hombre en los grandes imperios, las grandes construcciones de poder a lo largo de la historia. Pero hay un proceso de derribar una estatua de Nabucodonosor que Dios no la va a hacer sin que nosotros digamos, yo lo quiero hacer. Veamos el gobierno de Dios en los corazones. Y para eso, esencialmente el capítulo 3 del libro de Daniel, aunque también el capítulo 6, como vimos, Daniel en el foso de los leones. Vamos a ver un pequeño video para introducir esta segunda parte. No puedo. No veneraré eso. ¡Ya!
todo corazón te seguimos. Te tememos. ¡Postraos! Buscad tu presencia. De todo corazón te sigo. Te temo. Busco tu presencia. ¡Traedlos! Hermanos, es hora de poner a prueba vuestra fe. Daniel. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no se inclinan tus hombres ante mí? Te aseguro que te servirán lealmente toda su vida, igual que yo, pero... ¿Pero qué? Pero solo venerarán a Dios. Yo les haré inclinarse. Te temo. Busco tu presencia. De todo corazón te sigo. Te temo. Busco tu presencia. Deseo su presencia. Tú. Por favor. Cuando queremos doblar algo duro y flexible, Busco tu presencia. ¿qué hacemos? Lo ponemos al fuego. Majestad, te sigo. Sujetadlo. Te temo. Busco tu presencia. De todo corazón te sigo. ¡Quemadlos! Majestad, no. Busco ¡Quemadlos! tu presencia. De todo ¡Leña! corazón te sigo. ¡Traedme leña! Busco tu ¡Traed presencia. aceite! ¡Vamos! Señor, sálvame. ¡Fuego! ¡Traedme fuego! Escucha mi plegaria, oh Señor. Escucha mi llanto. Los lazos de la muerte me enredaron y caí en la ansiedad y la aflicción. Entonces clamé al Señor. ¡Señor, sálvame! Señor, escucha mi llanto. Señor, recibe mi plegaria. Todos mis enemigos se turbarán y todos serán avergonzados. ¿Por qué no se quema? El gobierno de Dios en los corazones. Daniel 3, 14 al 18 dice: Sadrac, Mesac y Abed-Negó le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Esto es lo que hemos visto en las imágenes del relato que observábamos recién, en el video, en el fragmento del video que observábamos recién. Pero lo que llama más la atención a mí de este relato es lo que agrega el versículo 18. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Esta es una fe firme, es una fe forjada a fuego. No entendamos el fuego como la amenaza del enemigo, sino que como ese furor de Dios que obra en nosotros para afirmarnos en la fe. Una forma de este fuego puede ser la figura
del fuego del Espíritu Santo, dándonos tan firme revelación de las cosas, que vamos a poder enfrentar las dudas, los temores, los cuestionamientos, y sostener nuestra fe, y atravesar los momentos difíciles, y ver el triunfo. Y verlo, o creerlo, porque muchas veces hay cosas que no veremos durante un tiempo, o no las veremos definitivamente, pero podremos creerlas aún sin verlas, porque se ha forjado esa fe férrea en nosotros. El gobierno de Dios en los corazones, como dice Daniel 3, 24, 25. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Esto es lo que ocurre en nuestra vida. Cuando atravesamos las dificultades, creyendo que Dios también está allí. Cuando nos afirmamos a eso. Y no es que no pensemos, que no sintamos cosas que son difíciles de manejar. Las resistimos, como Daniel hizo, al resistir todo lo que le da el producido, el aliento y el ruido de los leones alrededor de él, acercando sus colmillos. ¿En qué iba a creer él? ¿En lo que veía, en lo que sentía o en lo que creía? ¿A qué nos vamos a someter? Ese es un proceso de pasar por fuego. Es un templar del carácter. Las cosas se templan con calor y frío hasta que quedan fuertes y firmes. El gobierno de Dios en los corazones. Romanos 10, versículos 8 al 11 nos afirma. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Dios gobierna en los corazones de quienes nos hemos sometido a Él. Todos nosotros recibimos a Cristo. Todos nosotros lo confesamos en con nuestra boca cuando nos bautizamos. Por tanto, esto es aplicable a ti y a mí. Jesús es el Señor, lo dijimos, lo creímos en el corazón y lo declaramos con la boca. Ahora hay que proceder a un proceso de derribar una estatua, la estatua de Nabucodonosor. Quizás aún no se comienza a entender totalmente hacia dónde vamos con esta segunda parte del mensaje. ¿O sí? Yo voy a dejar que, como está desarrollado el mensaje, Dios obre en el entendimiento de cada uno para poder comprender a qué se refiere esta segunda dimensión de derribar la estatua de Nabucodonosor. El libro de Daniel nos presenta claramente esta doble dimensión. Ahí hay un cuadro general del libro de Daniel, pero nos hemos enfocado particularmente en 2 dimensiones el día de hoy. La primera la vamos a dejar aquí, no la vamos a seguir desarrollando los siguientes domingos, tiene que ver con las grandes edificaciones, los sistemas humanos que lo abarcan todo, que surgen, llegan a un momento de esplendor, se debilitan y caen. Esos sistemas los derrumba el Señor para mostrar que no hay creación humana que se funda en sí misma, que se sostenga en el tiempo. Lo ha hecho una
y otra vez, hasta que lo hará de una vez y para siempre. Eso es lo que dice el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel. Como les decía, no vamos a seguir desarrollando ese derribar la estatua. Ahora enunciamos algunos elementos de la otra estatua que hay que derribar. Y lo seguiremos desarrollando en los siguientes domingos. Tiene que ver con afirmar una identidad que debe irse forjando paso a paso en medio de las adversidades que vamos a vivir, porque estamos en medio de un sistema que no conoce a Dios, que no reconoce a Dios, que no honra a Dios. Es más, que contraría a Dios y que actúa para, como lo vimos hace unos domingos atrás, desmantelar la verdad de Dios paso a paso, parte a parte, sutilmente, hasta que caigamos en mentiras creyendo que son verdades. Es lo que nos muestran los capítulos 3 y 6. Personas firmes en su identidad, confiadas en Dios, que atraviesan pruebas difíciles y Dios los libra de esas pruebas. Pero para vivir así hay que derribar una estatua. Otra estatua, quizás no tan grande como la del imperio, no tan grande como la del emperador global de los grandes sistemas de la sociedad y del mundo. Una estatua más cercana a la vida de cada uno de nosotros. Un ídolo presente en la vida de cada uno de nosotros. Un segundo elemento que vimos hoy es el del orgullo. Y ahí ya empieza a aparecer una etiqueta de esta estatua que hay que derribar. La estatua del orgullo. El orgullo personal. Eso que se habla tanto en este tiempo como una manera de surgir y de ser exitoso, ser positivo, tener autoestima, tener la convicción de que uno es capaz. Y no es que no lo seamos, no es que no sea sano tener una autoestima. Dios nos lo dice en su principal mandamiento, ¿no? Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿de dónde surge ese amor a nosotros mismos? De saber quiénes somos, de saber que tenemos un propósito y que ambas cosas tienen directa relación con quien nos creó, con quien nos ama, nos busca y le da sentido a nuestras vidas. Esa es la nutriente. Nosotros no somos optimistas y positivos. Nosotros somos confiados, tenemos fe y esperanza. Y la confianza y la fe y la esperanza tienen su sustancia, su contenido y su propósito en Dios, no en nosotros. Entonces son palabras similares, pero de una esencia muy distinta. Debemos derribar la estatua de todo orgullo y construir una identidad humilde. En esa humildad, Dios se glorifica y nos hace poderosos y fuertes para resistir estrategias del diablo. Y más aún, para ser activos en el plan de Dios de expandir su reino. Él gobierna en el mundo a través de quienes se dejan gobernar y manifiestan ese gobierno a otros. Termino el mensaje de hoy recordando estos dos capítulos, ¿no? El capítulo 3, con el fuego del cual son librados, pero también de otra manera el fuego que forja un carácter y una fe firme. Y el foso de los leones, las acechanzas del diablo que como león rugiente quieren hacernos caer, debilitar nuestra convicción, desfigurar la presencia de Dios en nuestras vidas. Si nos mantenemos firmes, si crecemos, maduramos, si derribamos las estatuas incorrectas en nuestra vida, esto se hace realidad. Termino con esta imagen. Esa es la estatua de Nabucodonosor, la que
los 3 amigos de Daniel se negaron a adorar. Y voy a dejar algunas imágenes que no voy a explicar, las voy a dejar aquí, son para que las puedan meditar. Son una especie de introducción a la segunda parte que veremos el próximo domingo. No las mediten solo con los pensamientos que surgen de nosotros mismos. Medítenlas con las palabras que hemos compartido hoy. Medítenlas especialmente con los capítulos 3 y 6 del libro de Daniel. Y por qué no, también el capítulo 1. Escudriñen estas imágenes. ¿De qué modo nos van a dar una dirección sobre cuál es la estatua que Dios quiere que derribemos? Señor, queremos darte gracias este domingo, un domingo frío, pero cálido para nosotros. Un domingo en que no se nota tan claramente la luz del sol, pero tenemos la luz de tu presencia y tu palabra. Un domingo en que seguimos aislados en casas, sin la posibilidad de estar juntos físicamente, pero que estamos en un sentir y en un mismo espíritu, unidos y afiatados por la persona de Cristo. Papá, en este domingo en que nos reunimos como Casa Iglesia, queremos junto a Victoria declarar tu perfecta y agradable voluntad en cada uno de los miembros de Casa Iglesia, en cada una de las familias de Casa Iglesia. Y queremos pedir que el Espíritu Santo abra un camino de entendimiento y revelación en esto que tú nos quieres mostrar, a lo que nos quieres llevar, a lo que nos quieres direccionar a partir de este domingo. ¿Cuál es esa estatua que necesitamos derribar? Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.